bien, amigas y amigos, como todo tiene un inicio, también lo tiene la cadena cárnica. Está allí en el campo, en la producción, el primer eslabón, el fundamental para que la cadena exista, ¿verdad? Y para eso, como en otras oportunidades, como la anterior conferencia o foro sobre la cadena cárnica en la nueva normalidad, esto hacía referencia precisamente a la pospandemia, de lo cual aún no podemos hablar de la pospandemia, lamentablemente aún sigue su curso y afectando los diferentes mercados y los diferentes países. Pero bueno, estamos hablando de la cadena cárnica con alguien que ya participó en nuestro foro anterior sobre este mismo tema. Nos referimos al ingeniero agrónomo Ricardo Reilly Arrarte, productor agropecuario, expresidente de la Asociación Rural del Uruguay, expresidente de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay, expresidente de ARU, como decíamos, actual delegado de la Asociación Rural del Uruguay en la Junta del Instituto Nacional de Carnes. Bienvenido, Ricardo, como siempre. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta charla que ahora sí se enmarca, como tú bien mencionabas, Jorge, en una mejor normalidad, por lo menos, ya que después de un año y medio, bueno, vamos superando la fase más crítica de la pandemia a nivel mundial y ni que hablar a nivel local, que Uruguay ha sido uno de los países que mejor ha sobrellevado esta situación en el mundo. Todo hace suponer que nos vamos acercando de a poco al final de todas las restricciones, así que desde el sector debemos ocuparnos más que nunca del presente y de qué forma nos vamos a proyectar al futuro. Precisamente una de las enseñanzas que nos deja esta pandemia de cara al futuro es la importancia de los complejos agroindustriales para alimentar a la población mundial, una actividad que nunca se ha detenido. Quedó demostrado que los canales de comercialización se pueden redireccionar, se pueden adaptar a la realidad de turno, es decir, la forma en cómo se llega al consumidor final. Seguramente muchas formas van a cambiar, pero la alimentación de los habitantes del planeta es algo primordial y que seguirá firme. Así que si tuviese que definir de qué forma hay que encarar esta nueva fase de la normalidad, como tú mencionabas, desde el complejo cárnico, diría que estamos en un momento clave y que el complejo está mostrando una actitud proactiva. Y Exacto. así que lo están Precisamente demostrando se esperaba esta faena hace un año atrás, los niveles de faena que se están obteniendo en estos momentos, Ricardo. Bueno, mira, como te decía, hay varios datos de la realidad que van acá desde el precio de la tonelada exportada, los volúmenes de exportación, todo eso después se traslada a la faena y algo más después que tiene que ver con los datos del stock que se están revelando en estos días. Y como tú bien mencionabas, me parece bueno rescatar lo que está ocurriendo con los niveles de faena, con algunos números que dicen bastante sobre la dinámica del sector. Eh, si miramos el ritmo de faena, venimos con faenas durante muchas semanas o varias semanas arriba de las 50.000 cabezas de bovinos y arriba de las 20.000 ovinos, que tampoco podemos perder de vista. Si observamos, por ejemplo, el mes de agosto, se van a faenar más de 200.000 vacunos, los números ya están cerrados, pero más de 200.000 vacunos, que es un número récord, pensando que también es un mes de posafra. Lo mismo ocurrió en el mes de julio. Si observamos y comparamos la faena, bueno, con la del año 2019, que fue un año quizá un poco más parecido al año actual, estamos un 10% arriba, estamos un 35% arriba del año pasado, que está bien que fue un año más particular. Y cuando eso lo llevamos y lo contrastamos con los datos revelados o que se están revelando sobre lo que es el stock vacuno, que me parece que lo tenemos que manejar siempre relacionando, cuando uno relaciona la faena, lo tenemos que relacionar con cuál es la situación del stock, porque es la manera de analizarlo. Ese número creo que va mucho más allá en sí mismo, que va a cerrar en el entorno de los 12 millones de cabezas. Yo creo que ahí se están viendo tendencias que son muy positivas. Se está observando la participación del ganado joven, es algo que veníamos observando ya desde ejercicios anteriores.
Vemos que baja el stock de novillos de más de 3 años. Eso es un reflejo también de la eficiencia en lo que es la velocidad de engorde. Vemos que aumenta el número de vientres totales, porque ahí metemos a las vaquillonas y si las sumamos con las vacas de cría estamos más o menos en unos 6 millones de vientres. Así que podemos afirmar que la máquina de producir está firme, está activa, está intacta. Hay una fuerte apuesta a la cría y esto es importante en un país ganadero. ¿Por qué razón? Y porque cuando uno ve estos indicadores en un negocio de largo plazo como es la ganadería, quiere decir que hay una proyección y que hay una visión que es optimista por parte de los actores, al menos en el mediano plazo, lo cual es una buena señal. Cuando hablamos de la baja de la edad de faena de novillos, hay que ver que más de la mitad de los novillos que se están faenando son de dentición incompleta, y cuando eso lo vemos también y lo atamos a la baja en la edad del entore de las vaquillonas, que es un parámetro que siempre hay que utilizar para medir la eficiencia reproductiva, bueno, son sinónimos de varias cosas, pero entre ellos son sinónimos de inversión en comida, en pasturas, en suplementación, bueno, en corrales. Ahora me voy a referir algo a los corrales porque entiendo que juegan un papel importante en todo esto. Y aquí se cumple una norma básica de la economía de mercado que a veces no la tenemos tan en cuenta, y es que todo lo anterior es posible cuando los números cierran o están cerrando en todos los eslabones. Es decir, cuando los precios internacionales son buenos, estos se trasladan al precio que recibe el productor invierte para acelerar los ciclos de producción y el sistema en general se hace más eficiente. Y esto ha Esto es como impactado decir, favorablemente en la respuesta del sector productivo, ¿verdad? y claro, porque ahí yo siempre digo, los engranajes trabajan aceitados y trabajan coordinados, porque acá lo que uno ve es que hay cierta coordinación en lo que está ocurriendo. Y como yo te decía hoy, eso que tú mencionabas y está directamente asociado a cuando uno habla de acelerar los ciclos productivos y cuando habla de que tiene que, bueno, en un stock más joven hay que acelerar sí o sí lo que son los procesos de engorde para tampoco perder giro en lo que son las terminaciones de los ganados, porque estamos faenando animales más jóvenes. Y acá la faena corral ha sido un protagonista interesante en este proceso, o está siendo. Hay que ver que los precios de la tonelada exportada hoy superan los $4.000 en el acumulado anual. Esto está reflejando bueno, esta situación y cuando tenemos en cuenta los altos precios de los granos, porque esto hay que atarlo también a lo que son el costo de los insumos, y si uno analiza los números récord de faena de animales provenientes del corral, que hoy en lo que va del año superan las 200.000 cabezas, está mostrando que los negocios para estos animales terminados a grano van mucho más allá de los negocios puntuales, como puede ser, por ejemplo, la cuota 481, que además está disminuyendo también, bueno, sabemos por el tema de lo que es los aspectos comerciales, que está disminuyendo o va a seguir disminuyendo gradualmente en su volumen, sino que hoy, lo que decía, lo interesante de ver es que los números permiten abarcar otros destinos y bueno, hay que ver que, por ejemplo, según los números de INAC, yo ahora no los tengo exactamente en la cabeza, pero andan aproximadamente en un 20% los novillos que son faenados de corral del total acumulado de los novillos. Diecinueve Y por bueno, creo ciento que, vi en el último dato, Ricardo. y bueno, es correcto, eso es un dato que no deja de ser interesante y que está diciendo mucho sobre la realidad. Y bueno, y acá sin duda que tendríamos que hacer alguna reflexión porque esto nos lleva a imaginarnos cómo sería la producción de carne del Uruguay si se lograran levantar ciertos parámetros vinculados a la competitividad tan determinante en distintos aspectos, ¿no? Y ahí está muy presente la necesidad constante de buscar mecanismos que bajen los aranceles y permitan asegurar ingresos a los mercados con mejores costos, lo que logrará seguramente la competitividad del rubro. Ni que hablar, cuando uno habla del acceso, habla de las trabas arancelarias y después habla, bueno, de las trabas sanitarias y de las trabas para arancelarias o no arancelarias que a veces van de la mano también. ¿Y por qué siempre hacemos hincapié en esto que tú mencionabas? Y bueno, porque la única forma de contar con cierta estabilidad en el negocio, en materia comercial, es decir, en el tiempo,
es mejorando las condiciones de acceso y sobre todo alcanzando un mejor acceso a mercados que sean los mercados más exigentes y que pagan mejor. Porque de lo contrario uno sigue siendo 100% dependiente de lo que son los ciclos, de los ciclos del mercado y de la economía internacional, del precio internacional de la carne, de los vaivenes del mercado. En ese sentido, tenemos claro que las restricciones de acceso arancelario con las que cuenta nuestro país son muy grandes para un país netamente exportador. Y como te decía hoy, eso hoy es una limitante para expresar. A veces cuando uno pregunta dónde está la principal limitante, las limitantes son varias, pero no tengamos ninguna duda que nuestro potencial productivo puede dar un salto realmente cualitativo y cuantitativo si se lograran levantar ciertas restricciones, porque en la actual situación comercial lo que hace Uruguay es llenar rápidamente sus cupos preferenciales, que son en el entorno del 20% de lo que se negocia. Los países que tienen otro perfil exportador, como el caso de Australia o de otros países, lo hacen exactamente a la inversa, 80-20, nosotros lo hacemos 20-80. Y bueno, después que se llenan esos cupos, rápidamente se termina volcando el grueso de la producción a China, que es lo que está ocurriendo hoy, que si bien es el importador que hoy mueve la aguja del mundo en el cual hay que estar y del cual obviamente que todos dependemos, bueno, sabemos que nunca es sano desde el punto de vista comercial concentrar tanto en las ventas únicamente en un punto. Y ahí uno ve, y vuelvo al caso de Australia, que siempre es un poco el ejemplo que uno tiene a seguir en la materia, y bueno, rápidamente cuando Australia tiene los problemas comerciales con China, no es lo mismo tener esos problemas comerciales con la capacidad de acceso que tiene un país como Australia, que incluso acaba de firmar nuevos acuerdos, ya fue uno de los primeros acuerdos post-Brexit con el Reino Unido. Así que bueno, a esto hay que sumarle también otras cosas en las cuales no voy a ahondar, pero que también están vinculadas a otros ítems, hablando de los temas no arancelarios, que hoy están vinculados al medio ambiente, al bienestar animal, a otros aspectos que están siendo utilizados por determinados países como una barrera para arancelaria. Esto es de altísimo riesgo para países exportadores como los nuestros, porque nos enfrentamos a exigencias de acceso que algunas podrían llegar a ser respetables, pero en la mayoría de los casos son arbitrarias, no tienen base científica, no se pueden cuantificar, y sin ir más lejos tenemos el caso de la restricción al uso de estradiol, que si bien uno puede decir que en términos generales no es de alto impacto, pero no tengan ninguna duda que para aquellos establecimientos, aquellas empresas que te hacían un fuerte hincapié en el uso de esta herramienta para el manejo reproductivo, sí va a tener un alto impacto. Entonces, todas estas cosas son restricciones que nosotros tenemos que seguir muy de cerca porque cada vez son más frecuentes en el mundo actual, y dentro de un negocio que es de escaso margen y de muy baja rentabilidad como es el negocio agropecuario, bueno, todas estas exigencias van en detrimento, como decíamos hoy, de la competitividad, y siempre además quienes se ven más perjudicados son aquellas empresas de menor porte o que tienen menos capacidad de reacción, ¿verdad? Ricardo, Uruguay en sus carnes y en su sistema productivo tiene una enorme cantidad de atributos favorables. No pasará mucho tiempo antes de que se comience a exigir definitivamente medir la emanación de gases de efecto invernadero en la producción ganadera del Uruguay también. ¿Cómo afrontará el sector productivo esa situación más allá de notables investigaciones que se vienen realizando con el INEA, con el sector productivo, con las sociedades de productores? Bueno, ahí tú entraste en un punto que yo creo que es de los principales desafíos que tenemos por delante, no únicamente de Uruguay, sino de los países productores de carne. Y en ese sentido, un punto prioritario a resolver, si estamos convencidos que debemos aumentar la producción de alimentos, en este caso la producción de carne, quizá el más importante, es de qué forma nos posicionamos frente a la serie de ataques, como decía hoy, que son en muchos casos infundados, por todos conocidos, tú lo acabas de mencionar, lo que son bueno, los ataques respecto a la carne vinculados a la emisión de gases de efecto invernadero, al calentamiento global. Y aquí es importante el trabajo de promoción y de posicionamiento que hace el propio Instituto Nacional de Carne, que lo hace muy bien, del Ministerio de Ganadería también, lo que es
la producción ganadera en nuestro país, resaltando específicamente, a mi entender, en esa ventaja que tiene Uruguay, la forma en que se desarrolla la producción en el Uruguay, bajo sistemas en su mayoría pastoriles, parte de una economía circular, y por eso lo primero que debemos hacer es respaldarnos en la ciencia para contrarrestar aquellas teorías falsas que se intentan introducir en la opinión pública sobre el efecto negativo que tiene el sector sobre el clima, que es falso, su contribución al calentamiento global, que si bien existe, pero en términos relativos deja mucho que desear las comparaciones que uno ve que se hacen a nivel internacional. Y no solo será decisivo defender lo que hacemos basado en estudios científicos, sino que a mi entender, y aquí es donde está el punto clave, es aprender a comunicarlo a los consumidores del mundo, aprender a comunicarlo a los propios consumidores locales. Por eso creo que es importante la presencia del stand del Instituto Nacional de Carne aquí en la Expo Prado, que va a tratar justamente muchos temas vinculados a la defensa de la carne, que también se enmarcan dentro de lo que es el plan estratégico del Instituto Nacional de Carne. Y para lograr revertir ese relato, que más que amenaza ya es un hecho, porque ha calado hondo en ciertos sectores de los consumidores, y lo vemos en el caso de Europa, por ejemplo, bueno, tendremos que salir a lo que mencionaba hoy de dejar de lado reacciones aisladas que muchas veces no están coordinadas. Tenemos que tomar un rol activo, tenemos que organizarnos para poder mostrar lo que hacemos. Uruguay tiene toda una institucionalidad que no solo la tiene que poner a trabajar, sino que tenemos que ya en este momento estar en condiciones de ejecutarlo. Y por eso como reflexión entiendo que nuestro principal desafío como productores, como técnicos, como investigadores, como integrantes de instituciones, es además de generar esa base científica que es necesaria, debemos hacerlo rápido y luego tenemos que salir a comunicarlo de forma profesional y de forma coordinada. Y esto también lo tenemos que hacer, y de hecho en el propio foro Mercosur de la carne se está abordando este tema, hacerlo también entre los propios países productores de carne, lograr alguna defensa también que sea coordinada para tratar de contrarrestar este relato que ya lleva muchos años, ¿no? Ricardo, antes de hacer un redondeo final y de mirar un poco el futuro, qué pasará en los próximos tiempos en el mercado cárnico y en la cadena de la carne a nivel interno, a mí me gustaría preguntarte qué papel sigue jugando la venta de ganado en pie hacia el exterior. Bueno, yo creo que ha quedado demostrado que la exportación de ganado en pie es necesaria, que es una señal que a la producción le puede traer, yo lo he dicho alguna vez, algún efecto que en el corto plazo pueda tener algún desequilibrio, pero cuando uno analiza la película y no la fotografía, siempre la película de la exportación en pie libre e irrestricta ha sido positivo, y eso es lo que estamos viendo hoy y lo que estamos recogiendo hoy con los números que analizábamos al principio de las primeras preguntas que estábamos hablando relacionadas al stock, relacionadas a la dinámica de la faena. Nada de eso sería posible hoy si no hubiese una señal clara como tiene el Uruguay respecto a lo que es la exportación de ganado en pie libre como herramienta para la cría, que le pueda poner de alguna forma un precio testigo, un precio base a lo que es la producción de terneros. Así que me parece que los datos a esta altura me parece que hablan por sí solos, y yo lo doy como una discusión que está superada, ¿no? Ahora sí, mirando hacia adelante y tratando de internarnos en el futuro, eh, a mí me gustaría que viéramos justamente cómo podemos visualizar hacia adelante toda la cadena cárnica, sobre todo la colocación de nuestras carnes de una manera competitiva. Allí están siempre presentes en ese análisis de futuro los aranceles, Ricardo, ¿verdad? Y en ese contexto a mí me gustaría saber qué espera toda la cadena cárnica de las acciones del actual gobierno en la búsqueda constante de la baja de aranceles para poder
competir en mejores condiciones? Yo creo que en el tema se está trabajando, sabemos que es una batalla que no es sencilla. Eh, el mundo ha cambiado y va a cambiar, en la pospandemia me estoy refiriendo, pero nos consta que se está haciendo un trabajo coordinado entre, en este caso, entre los distintos responsables que están en el tema, desde el sector privado, desde el propio Instituto Nacional de Carnes como organismo asesor del Poder Ejecutivo, desde el propio Ministerio de Ganadería, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y hasta el propio presidente de la República tiene claro por dónde está la salida y la irrelevancia y la importancia que tiene el acceso, como lo mencionábamos a lo largo de la nota, de nuestras carnes en el mundo y la importancia y el impacto que eso tiene para la producción, para la economía y para toda la sociedad en su conjunto. Yo creo que hay un punto que no lo mencionamos y me parece importante cuando uno analiza el futuro y cómo ve, hoy hablábamos de las acciones coordinadas y de coordinarnos entre lo que es el propio complejo, y me parece que hay un punto en el cual hay que ahondar que está ligado directamente a lo que es la integración vertical, a lo que es el acercamiento del productor al consumidor final. Cuando uno piensa en mejorar indicadores productivos, se necesita lograr esa mayor integración, esa comunicación entre las partes que conforman el negocio, tanto a nivel horizontal como a nivel transversal, en lo que pueden ser a nivel de producción, pero también a nivel vertical en lo que es la cadena, es decir, mejorar el acercamiento productor, industria, consumidor final, que nos permita trabajar en sintonía dentro de los complejos agroindustriales. Hablo por todos, específicamente en este caso de la carne, que se genere la confianza que nos permita enfocarnos en un objetivo común. Quizá esa es parte también de la tarea que tenemos nosotros, los delegados de los productores y quienes estamos vinculados al gremialismo o hemos estado también vinculados al gremialismo rural. Y por eso que me gustaría también invitar a todos los productores a involucrarnos mucho más en el funcionamiento de la cadena de valor. Tenemos que hacernos de la información disponible que está. Uruguay es uno de los países que maneja más información, es lo más transparente que existe en ese sentido. Tenemos que generar ámbitos de discusión y de esta manera ser parte de la transformación de los procesos productivos. Porque la forma de aumentar la productividad en el tiempo, en un mundo que sabemos que tiene una demanda exponencial de alimentos y de proteínas específicamente, bueno, no es otra que escuchando, atendiendo las demandas y las preferencias del consumidor final, que es quien decide lo que va a comprar o no, y así que la forma de adelantarse a los cambios del mercado de forma rápida en los diferentes niveles no es otra que acercando a la producción con el consumidor final, y creo que eso se logra con lo que te estaba mencionando recién, ¿no? Ojalá se entienda ese mercado y que, bueno, que la cadena en sus eslabones sea cada vez más estrecha y, como tú decías, que esta cadena tenga que ver con esa asociación definitiva entre la producción, la industria y el consumidor final, lo cual es evidente que generará resultados positivos. Seguramente nos han quedado preguntas y temas en el tintero, los cuales probablemente puedan abordarse al final de la exhibición de estas entrevistas, aquí mismo en Expo Prado, a través de las preguntas que ya estamos recibiendo por nuestro WhatsApp y bueno, y seguramente podamos ahondar en otros temas, Ricardo. Sí, así es. Bueno, yo simplemente como mensaje final entiendo que están dadas las condiciones para apuntar a un crecimiento sostenido de la producción de carne hacia el futuro. Así lo están demostrando los datos de stock, lo está demostrando la dinámica y la capacidad de faena, lo están demostrando los datos de exportación de carne, tanto en volumen como en precio. Para ello, como mencionábamos, es vital levantar esas restricciones de competitividad que están asociadas tanto al acceso arancelario y paraarancelario que decíamos hoy, así como a los costos locales de producción y también del procesamiento industrial en general. Tenemos que lograr acompasar esos costos a niveles internacionales, porque si no corremos el riesgo ante cualquier vaivén del mercado de quedar fuera de competencia.
Sabimos también que existe una amenaza latente que yo no me quise referir, pero debemos seguir de cerca, asociado a las dificultades en el sistema logístico mundial, que están incrementando significativamente también los costos de los fletes, que están generando también un estrés permanente en las empresas exportadoras por la falta de disponibilidad de contenedores. Ese es un tema que es importante que se estabilice para que se pueda seguir trabajando a pleno y que no haya ningún corte en la cadena, para poder seguir trabajando como se viene haciendo, con la dinámica que se viene haciendo hasta ahora. Y bueno, y después, como productor y como productora a cielo abierto, como es la producción en Uruguay, de cara a otra primavera, el clima también será determinante para hacer, bueno, ese volumen de forraje, para meter los kilos baratos en las recrías, para lograr mejorar el estado de las vacas de cría que perdieron condición corporal en el invierno, pensando ya en el próximo entore. Y bueno, no hay duda que con una buena primavera por delante, bueno, eso va a ser fundamental para poder consolidar otra producción de 3 millones de terneros y seguir creciendo en el futuro. Excelente, Ricardo, tu análisis. Así lo están entendiendo seguramente quienes nos están viendo virtualmente y algunos de los invitados que ya están aquí en esta sala y que permanecerán hasta el final, probablemente para plantear alguna pregunta y seguir analizando mano a mano algunos de los aspectos que hemos tratado por aquí. Quería decirte al final que el tema de los puertos y los contenedores lo vamos a tratar seguramente más adelante con algún integrante del sector frigorífico. Marcelo Seco seguramente se referirá a este tema, ya que es uno de los directamente afectados por esta situación. También hablaremos probablemente de la posibilidad de exportar nuestras carnes a través de los puertos de la región, pero también hablaremos de los costos adicionales que ello implica. Así que muchísimas gracias, Ricardo. Nosotros continuamos aquí en Charrúa TV, en Agroproyección 2021 desde Expo Prado. Volvemos en instantes nada más.